Queridos hermanos y hermanas, buenas noches. ¿Cómo están todos del otro lado? Una vez más nos volvemos a encontrar por YouTube, por este medio. Y bueno, uno no sabe a veces qué ropa ponerse ya porque no quiere repetir. Pero han pasado ya casi 6 meses y seguimos por este medio. Agradecidos estamos, como siempre, a aquellos que hacen todo esto posible, ¿no? Porque sin ellos no seríamos nada. Acordate de suscribirte al canal, acordate de mirar encuentros anteriores, acordate que se suben también canciones para poder escuchar y compartir. Hay un WhatsApp y un mail también para comunicarte y hay actividades de todos los tipos, para grandes, para chicos. Todas las semanas podés preguntar, así te informan mejor. Bueno, damos por inicio al encuentro de este jueves con el título Transformados, segunda parte, ¿sí? Y antes de empezar con las canciones, yo quería leerte un pasaje en la Biblia que está en Salmos, capítulo 30, un salmo muy conocido, que dice en algunos versículos: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, porque vosotros sois sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceniste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. El jueves pasado recordábamos que Dios hizo una transformación en nuestras vidas, de un giro totalmente a 180 grados. Una vida, una persona antes, una vida, una persona después. Es que es Jehová el que cambió nuestras vidas, el que la transformó por completo, el que cambió nuestro lamento en baile. Por eso te voy a invitar a que cantemos juntos esta primera canción, la cual dice: Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió, ¿no? Él hizo cambiar mi odio en amor. ¿Cuántas cosas Dios ha transformado en nuestras vidas? Ponete a pensar lo que era tu vida pasada y lo que es hoy. Y eso no se lo atribuimos a ningún psicólogo, a ningún ser humano, porque probamos de distintas maneras y no podíamos. En mi caso particular, Dios ha cambiado muchos aspectos que simplemente fue Dios el que los cambió. Yo había intentado cambiarlos de distintas maneras, pero cuando lo logré, ¿sabés con quién fue? De la mano de Dios. Cuando Él entró a mi vida, el Santi antiguo quedó de lado y el Santi nuevo empezó una nueva etapa. Por eso, recordá lo que eras antes, recordá lo que sos hoy y cantemos juntos esta primera canción. Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor. Puede
Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Toda la gloria sea para Él, hermanos, porque Él es el motivo de nuestro cambio. Y queremos darle la gloria y reconocerlo, porque Él puede transformar al más pecador. Él puede cambiar tu vida en serio. Y este mismo salmo que leíamos, en el versículo 10, dice: Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. ¿Sabes qué? No solo queda aquel día en que Dios transformó nuestras vidas, sino que hay un desafío permanente. Un desafío de ser transformados diariamente y ver a la luz de su palabra cómo nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestra vida, nuestros objetivos deben ir cambiando diariamente. Por eso el salmista dice: sé tú mi ayudador. Antes de cantar esta segunda canción que habla de esto, de ser transformados diariamente y de pedir la ayuda de Dios, después va a tomar la palabra nuestro hermano Mario Bucina, de la iglesia de Villa Bonich, el cual va a continuar con lo que empezó el jueves pasado y terminar este mensaje titulado Transformados. Hola, ¿cómo están? Bueno, una vez más nos encontramos para poder compartir juntos esta transmisión. Nuevamente agradezco la invitación de poder acompañarlos y bueno, un saludo ahí a toda la gente de Roosevelt, de Villa Urquiza. Y si pudieron estar la semana pasada, empezamos a compartir este tema que le pusimos por título Transformados. Y estuvimos hablando acerca de la primer gran transformación que es necesaria, podríamos decir indispensable en la vida de cualquier persona, y es el centro mismo del mensaje del Evangelio. El Evangelio nos habla de esta transformación necesaria que la Biblia utiliza varias palabras para hablar de ella,
pero una de las más claras es la palabra regeneración, una transformación interior que nos hace nacer de nuevo. Literalmente, como el Señor Jesús se lo dijo a Nicodemo, ahí en Juan capítulo 3, es necesario nacer de nuevo para poder acceder al cielo, para poder recibir la vida, estando muertos en nuestros pecados. Y una de las cosas que pensábamos juntos la semana pasada tenía que ver con esta condición en la que estamos, de pecado, de estar alejados de Dios por culpa justamente del pecado, y que hace que sea imperiosa la necesidad de un cambio. Ese cambio, esa transformación es posible gracias a la obra de Jesucristo en la cruz, gracias a que Dios perdona pecados a todo aquel que cree. Y es una transformación, decíamos, instantánea. En el momento que una persona deposita su fe, su confianza en la obra de Cristo y pide el perdón arrepentido de sus pecados, entonces en ese momento se produce esta regeneración, esta transformación interior que nos hace aptos para poder participar de todo lo que tiene que ver con Dios, nos hace nacer espiritualmente y accedemos a una relación, ahora sí, tener comunión con Dios. Ahora, yo quería que leamos hoy una serie de pasajes de la Biblia y compartir juntos, como habíamos anticipado la semana pasada, una segunda transformación que tiene que ver y que tiene que ocurrir también en nuestras vidas. Así que acompáñenme, leemos juntos algunos pasajes, si tienen sus Biblias a mano, y luego extraemos algunas conclusiones para pensar juntos hoy. El primer pasaje está en Romanos, capítulo 8, versículo 22 y 23 podemos leer. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, y acá viene la parte que nos interesa, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y leemos en 1 Corintios, capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 y 52, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y vamos a leer también un pasaje más que está en 1 Juan, en el capítulo 3. 1 Juan, capítulo 3, versículos, vamos a leer los dos primeros versículos, 1 y 2. Dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Hasta acá estos pasajes, luego vamos a agregar un par de pasajes más de la Biblia para compartir juntos y entender este concepto de la transformación. Pero ustedes seguramente ya estarán pensando o ya se habrán dado cuenta a partir de los versículos que leímos a qué transformación nos referimos. La Biblia nos anticipa, nos está hablando en estos pasajes que leímos acerca del futuro. Y decimos nos anticipa porque es algo que tiene que ocurrir todavía, que no fue realizado, pero que se va a concretar porque es justamente una promesa de Dios. Y en el cumplimiento de esa promesa de Dios dice que vamos a ser transformados, nuevamente transformados. Nos podríamos preguntar por qué nuevamente transformados si ya hemos sido transformados. Terminábamos el mensaje la semana pasada diciendo que la transformación que hemos recibido en el momento de nuestra salvación nos ha hecho aptos para el cielo. Es decir, que ya tenemos la aptitud, ya tenemos las condiciones necesarias para entrar al cielo. Entonces, ¿por qué es necesaria
una nueva transformación. Fue incompleta esa transformación y nos damos cuenta por estos pasajes que leímos que se está refiriendo a el completamiento de nuestra redención, de nuestra transformación, para tener todos los elementos necesarios para poder acceder al cielo. ¿Cuál es esa transformación? La transformación de este cuerpo. Este medio físico que tenemos para movernos, que es parte de nuestro ser. Nuestro ser no es solamente la parte interior inmaterial, sino que la Biblia nos enseña claramente que nuestro ser es somos completos en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y este cuerpo no está en condiciones, si bien hemos recibido la regeneración interior, este cuerpo no está en condiciones de acceder a la eternidad en el cielo. Por eso estamos a la expectativa. Estamos a la espera de que esto ocurra, porque en el momento que esto ocurra, vamos a tener ahí sí todo lo necesario para poder acceder al cielo. Pero no es que nuestra salvación ha sido incompleta y se tiene que completar, sino que la salvación ha sido completa. Lo que tiene que ocurrir, en definitiva, es esa transformación final para que podamos entonces acceder al cielo. Solamente Dios tiene que terminar de cumplir aquello que prometió, por eso no puede fallar, no hay posibilidad de que no ocurra, porque es una promesa dada por Dios. ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 14 el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, no se preocupen, no tienen que estar turbados, pueden estar tranquilos, porque si me voy a preparar lugar y voy a volver y los voy a llevar conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es la promesa del Señor. Es la promesa que la iglesia ha tenido continuamente, la expectativa de que Jesús nos viene a buscar. Y cuando Él nos venga a buscar, tanto los que ya murieron como los que estamos vivos, experimentaremos la transformación que nos permitirá, entonces sí, acceder al cielo. Y ese momento, ese hecho va a ocurrir, esa transformación va a ser posible, como leímos en 1 Juan, porque dice que le veremos tal como Él es. Dice, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, es decir, recibiremos esa transformación porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo va a ocurrir? No lo sabemos, es un misterio, la verdad, cómo va a ocurrir, cómo va a ser eso. Pero qué va a ocurrir está claro, seremos transformados. ¿Y por qué va a ocurrir de esa manera? También está claro, porque le veremos. El medio de nuestra transformación será poder verle y a partir de eso va a ocurrir nuestra transformación completa. Podremos entonces, con todos los elementos en su lugar, acceder a la gloria eterna. Y sin dudas es la expectativa de muchos, ¿no? Tal vez lo escuchamos mucho más frecuentemente en la boca de hermanos mayores, personas ya mayores de edad que están diciendo que el Señor me lleve o que el Señor venga de una vez porque ya pasé por toda esta vida, o personas que están padeciendo alguna enfermedad y que están a la expectativa también de dejar esos dolores, o personas que están atravesando un problema y están a la expectativa. Sin embargo, claramente en la Biblia es un llamado para todos por igual, que estemos en esa expectativa, que no nos distraigamos con las cosas de este mundo, ni echemos raíces en este mundo que nos hagan pensar, pero quisiera quedarme un poco más. Porque la verdad es como lo expresó Pablo, ¿se acuerdan en Filipenses? Él dijo, si me quedo es para servir a los hermanos, para poder trabajar en la obra de Dios. Ahora, si me voy es muchísimo mejor. Por eso él decía, no sé qué elegir. Y él podía concluir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me quedo es para vivir para Cristo, si me voy es la ganancia completa porque recibiré esa transformación. Y ojalá que todos tengamos esa expectativa, que todos estemos pensando que en cualquier momento puede ocurrir. Muchos cristianos tratan de ver señales, ¿no? En los tiempos que corren, sobre todo en este momento que estamos
en medio de esta pandemia, en medio de la cuarentena, en medio de la búsqueda de una vacuna, de cómo se va a implementar esa vacuna, y empiezan las voces, ¿no? Las voces que aparecen también cuando, por ejemplo, fue elegido el nuevo Papa y empezaron las voces, o ocurre una guerra en Medio Oriente y empiezan las voces, y se buscan señales de cuándo va a ocurrir ese hecho. La Biblia no nos llama a nosotros como iglesia a mirar señales, nos llama a estar a la expectativa de que en cualquier momento, porque así lo prometió el Señor Jesús, en cualquier momento puede ocurrir el arrebatamiento y seremos transformados y podremos acceder al cielo. Ahora, mientras tanto, ¿qué nos podríamos preguntar? Entre el momento de nuestra salvación que hemos recibido, nuestra regeneración, nuestra transformación interior, hasta el momento del arrebatamiento o de nuestra partida de este mundo, donde recibiremos esta transformación de la que acabamos de hablar y ya tendremos todo para poder acceder al cielo, está nuestra vida actual. Seguimos viviendo y todos somos conscientes que seguimos lidiando con el pecado en nosotros. Algunos tal vez se quedó pensando desde la semana pasada o lo piensa al leer la Biblia, que es cierto que el Señor Jesús nos transformó, que el Espíritu Santo vino a vivir en nosotros y nos transformó. Pero ¿por qué entonces seguimos luchando con tal vez los mismos problemas, con los mismos pecados, con las mismas malas decisiones? ¿Por qué continuamos en eso? Y eso tiene que ver con que Dios ha hecho una nueva creación dentro nuestro. Somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17 se cumple diciendo que las cosas viejas pasaron, ahora que estamos en Cristo, y todas son hechas nuevas. Eso es un hecho, es así. Pero también se cumple que el viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, todavía habita en nosotros. Tal vez nos podamos preguntar por qué el Señor Jesús no la reemplazó totalmente, no puso una para quitar la otra, pero la verdad y la realidad, que la misma Biblia nos lo dice y nuestra experiencia lo demuestra, es que seguimos lidiando con esa vieja naturaleza dentro nuestro. Y Gálatas capítulo 5 nos muestra muy a las claras que hay una lucha continua entre el espíritu y nuestra carne, que es esa vieja naturaleza. Y esa lucha es continua. Uno llevándonos hacia las cosas de Dios, la otra, ese era el espíritu, la otra, nuestra vieja naturaleza, tirando hacia esos deseos, esa palabra rara que usa la Biblia, la concupiscencia, nuestros malos deseos de la carne que nos tiran siempre hacia lo malo. Y no tenemos que limitarlo, aunque lo contiene, no tenemos que limitarlo a la cuestión sexual, ¿no? La tendencia hacia el pecado en lo sexual, sino la tendencia al pecado en todo sentido. A robar, a engañar, a mentir, al chisme, a un montón de pecados que están por ahí y que nosotros muchas veces nos vemos recayendo en ellos. ¿Y por qué es eso? Porque está la vieja naturaleza. Ahora miren, agregamos un par de versículos más para terminar de completar este concepto de la transformación. El primero es Gálatas 4. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Fíjense lo que dice. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, dice Pablo, y miren esta frase. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pero me quedo con esta frase para pensar juntos. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y el último versículo, el tan conocido Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Acá la palabra que se utiliza, la palabra griega que elige Pablo para utilizar en este pasaje, y es la misma palabra que utiliza ahí en 2 Corintios, en el versículo que leímos, hablando de nuestra transformación, es la palabra que termina derivando en metamorfosis, ¿no? Esa palabra que conocemos, ese fenómeno que ocurre, que es una transformación, justamente. Ahora, lo interesante de esta palabra es que es una transformación interior, no externa. Hay un pasaje, por ejemplo, en la Biblia que dice que el diablo se disfraza como ángel de luz para engañar. Se hace pasar por bueno para que nosotros nos confundamos y tomemos cosas malas como buenas. Es la distorsión que tiene la sociedad actual, que llaman a lo malo bueno. Eso es producto de, muchas veces, lo que el diablo hace, engañar. Bueno, la palabra que usa la Biblia ahí para que el diablo se disfraza no es metamorfosis, sino es otra palabra que tiene que ver con un cambio de la imagen externa, un cambio netamente exterior, de apariencia. Cuando acá la Biblia nos llama a la metamorfosis, a la transformación, nos llama a una transformación interior. Y nos podríamos preguntar, ¿pero no es entonces que Dios ya obró esa transformación interior? Bueno, por eso esta es otra transformación. Dios claramente ya obró esa primera transformación en nosotros y completó nuestra salvación. Ahora, existiendo, conviviendo dentro nuestro, tanto la nueva naturaleza que Dios puso en el momento de nuestra salvación, como la vieja naturaleza que venimos arrastrando desde que nacimos en pecado y practicamos el pecado, en esa coexistencia de las naturalezas hasta que ocurra la transformación final y podamos ir al cielo, la Biblia nos llama a que seamos transformados. En nuestro estado actual, en nuestro diario andar. Y hay dos cosas fundamentales que decir respecto de esta transformación que la Biblia nos pide. Primero, en el pasaje de Romanos capítulo 12, es un imperativo, es decir, un pedido a que nosotros pongamos de nuestra parte para esa transformación. Dice, no os conforméis. Ese conformarse tiene que ver con tomar la forma de un molde. Entonces, no se conformen a este mundo, o sea, no sigan la forma que tiene este mundo, no sigan la filosofía, la manera de conducirse que tiene este mundo, porque es contraria a Dios, porque tiene que ver con nuestra vieja manera de vivir. Y para no conducirnos de acuerdo a ese código de conducta, se nos llama a transformarnos, nosotros transformarnos, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es un cambio de cabeza, en el cual nosotros tenemos una parte protagonista, una parte que hacer para que ocurra. Ahora, la segunda gran verdad, que nos la dice por ahí más claramente el pasaje de 2 Corintios 3:18 que leímos, ahí el verbo no está en imperativo, sino que está en el modo pasivo. Es decir, la persona no puede lograr la transformación por sí misma, sino que tiene que permitir que otro agente lo transforme. Ahí cuando nos dice que nosotros, mirando a cara descubierta como por un espejo la gloria del Señor, somos transformados, no es que nosotros logramos la transformación, sino que damos lugar a la transformación que alguien más hace. ¿Y quién la hace? Bueno, ese pasaje nos decía, por el Espíritu. Es decir, en el momento de nuestra salvación, el Espíritu Santo vino a vivir en nosotros y produjo la transformación para salvación. A partir de ahí, el Espíritu Santo en nosotros pretende continuar una transformación interior que nos permitirá ir ganándole lugar o ir ocupando el lugar que ocupaba nuestra vieja naturaleza. Y eso lo va a poder hacer, lo va a conseguir hacer en la medida que nosotros damos lugar
a la obra del Espíritu en nosotros. Va muy de la mano con el pasaje de Efesios, que nos dice, sed llenos del Espíritu. El sed llenos del Espíritu nos está llamando a nosotros a tener una participación activa, pero nuevamente el verbo está en la voz pasiva, es decir, nosotros tenemos que dar lugar a que el Espíritu nos llene. Y no significa que tiene que venir más del Espíritu Santo, sino que el Espíritu en nosotros debe ocupar áreas que nosotros le otorguemos. ¿Por qué? Porque somos libres en nuestra decisión. Pero en esa decisión podemos fallar al decirle al Espíritu Santo, al decirle a Dios, esta parte sí, esta parte no. Esta parte te dejo que la transformes, esta no quiero que la toques, esta parte es mía. En eso vamos a estar limitando el accionar de Dios. Entonces viene la pregunta, si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ¿por qué hay tantas veces que fallamos? ¿Por qué vemos a tantos cristianos derrotados en el camino? ¿Perdieron ellos su salvación? ¿Por qué seguimos lidiando con los mismos pecados una y otra vez tropezando con la misma piedra? No hay otra explicación que no le hemos dado lugar, no hemos decidido permitir al Espíritu Santo obrar en nosotros. Ahora, ¿cómo ocurre esa transformación interior? 2 Corintios 3:18 nos dice que ocurre de la misma forma que ocurrirá nuestra transformación para poder ingresar al cielo. ¿Se acuerdan que decíamos? En Juan nos mostraba, 1 Juan 3:2, nos mostraba que cuando le veamos, seremos transformados. Y en Corintios Pablo nos dice que cuando le vemos ahora, acá, somos transformados. Es decir, que en la medida que nos dedicamos a la contemplación, a mirar en la Biblia lo que Dios espera de nosotros, a en oración buscar lo que Dios espera de nosotros, a en nuestro tiempo de meditación permitir que el Espíritu nos muestre cuál es la voluntad de Dios con nosotros y continuamente estar yendo a su palabra, a la oración, a la búsqueda de Dios, teniendo comunión con Dios, de una manera que no sabemos muy bien cómo, de una manera sobrenatural, espiritual, se va produciendo en nosotros esta transformación interior en la renovación de nuestra mente, en el obrar del Espíritu Santo en nosotros, y va tomando cada vez más lugar en nosotros la autoridad, la dirección del Espíritu Santo, y nuestro ser interior, nuestro viejo hombre, va quedando relegado. Se va cumpliendo lo que Juan el Bautista decía, ¿se acuerdan? Que él crezca, pero que yo mengüe. Se cumple lo que Pablo dijo en Gálatas 2:20, ¿se acuerdan? Cuando él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que de esa manera se va produciendo en nosotros esta transformación que es necesaria. Nuestra salvación es intocable porque depende de Dios. Lo que esperamos que ocurra para poder ir al cielo es intocable porque también depende de Dios. Pero esta transformación que necesitamos para poder ser victoriosos en esta vida, para realmente cumplir la voluntad de Dios en nosotros, tiene una parte muy importante de parte nuestra, de nuestra participación, que es cederle el control a Dios. Dejar de creer que nosotros tenemos capacidad de tomar buenas decisiones sin Dios y dejar que Dios sea el que tome las riendas. Eso significa obediencia. El Salmo decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La única forma de que exista en nosotros un camino limpio, un camino recto, que vivamos vidas completas, realizadas en Dios, bienaventuradas, va a ocurrir solamente bajo esta premisa, que seamos transformados continuamente. Este es un proceso que se da continuamente hasta que nos vayamos de este mundo. Mañana ustedes van a abrir sus Biblias y van a leer en Romanos 12:2, transformados. Y lo vamos a ver dentro de un año si el Señor no vino antes y vamos a encontrarnos con esto, transformados. Y continuamente se nos pide que seamos transformados. ¿Por qué? Porque esa transformación es continua en nuestro interior en la medida que le cedemos lugar al Espíritu Santo. Ojalá
que todos los que estamos en esta transmisión hayamos recibido la primera transformación, le hayamos entregado nuestra vida al Señor y seamos hijos de Dios. Ojalá que todos estemos a la expectativa de que en cualquier momento nos viene a buscar o nos vamos de este mundo y somos transformados para ir al cielo. Pero ojalá también que cada día de nuestra vida estemos en esta búsqueda de una transformación continua, una renovación en nuestra mente continua, que relegue cada vez más las cosas de este mundo, las cosas de nuestro viejo hombre, de nuestra vieja naturaleza caída, y cada vez más tenga lugar en nuestra vida el obrar del Espíritu Santo. Y nos veamos, a medida que pasa el tiempo, cada vez más transformados y cada vez más parecidos al Señor Jesús, y logremos cumplir con lo que decía Gálatas en ese versículo que leímos, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Que cada vez crezca más la presencia y la imagen de Cristo en nosotros, nos parezcamos más a Él, y así vamos a dar gloria al nombre de Dios, y también va a ser de bendición para nosotros y los nuestros. Que el Señor los bendiga, nos bendiga al pensar en todas estas cosas, y Él produzca en nosotros esta transformación. Agradecemos a Mario por prepararse, pero por sobre todas las cosas agradecemos a Dios por su palabra. Tenemos un desafío de ser transformados diariamente con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, para ir mejorando. Cada uno sabe qué cosas debemos mejorar, en qué cosas debemos cambiar, qué batallas debemos ganar, pero sobre todas las cosas con la ayuda de Dios, como nos compartía Mario. Mira, yo quiero compartirte un versículo más que está en Filipenses 2:13, que dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios es el que produce en tu vida y en la mía tanto el querer como el hacer las cosas. Hay que dejarlo a Dios obrar en nuestras vidas, que tome el control completo. Estamos en buenas manos, en las mejores manos. Confiemos en Él y pidámosle todos los días que Dios transforme nuestra conducta, nuestra vida, nuestros pensamientos, actitudes, para que podamos ser imitadores de Él, el mejor ejemplo que tenemos. Vamos a terminar este momento con una palabra de oración. Padre del cielo, te agradecemos por este momento. Gracias te damos, Señor, porque tenemos los medios, Señor, para poder juntarnos de manera virtual y compartir nuevamente un encuentro, Señor. Te agradecemos por el cambio que hiciste un día en nuestras vidas, Señor, que lo cambiaste por completo, Señor. Te agradecemos por el cambio que por fe decimos que vas a hacer para poder estar cara a cara contigo, anhelando ese día. Pero te pedimos que nos cambies y nos transformes y nos moldees diariamente, porque queremos ser imitadores tuyos, queremos reflejar a Cristo. Y entendemos y sabemos que no hay nada bueno delante de nuestras vidas, sino que lo bueno proviene de ti. Por eso es que te pedimos ayuda. Sé tú mi ayudador, decíamos al principio. Te pedimos ayuda para que cambies nuestra vida y que los demás vean en nosotros a Jesucristo reflejado. Te amo, gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar el domingo que viene, a las 10:30, por el mismo canal, para compartir juntos la cena del Señor. Dios te bendiga.